En nuestro país hay una institución que es sede del proyecto de investigación en niños sobredotados, con más casos a nivel mundial del siglo XXI. Se trata del Centro de Atención al Talento, el CEDAT. Y en este lugar es donde encontramos a los jóvenes que han marcado una historia en lo que a la sobredotación se refiere. Ellos son los hermanos Almazán Anaya, el doctor Andrew y la licenciada Dafne, que hoy nos acompañan. Dafne, gracias por estar con nosotros, Andrew. Muchas gracias. Primero, ¿cómo es la experiencia de ser sobredotados? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, la condición de sobredotación intelectual es con un niño más inteligente que el promedio. Sí. Esto se define como un coeficiente intelectual superior a los 130 puntos. Pero no va más allá de un número, sino significa que es un niño con más capacidades de aprendizaje, de adelantarse sus conocimientos, pero también más sensible y por lo tanto susceptible a rechazo escolar. Por eso la necesidad de atenderlos en centros especiales para que sus capacidades se puedan desarrollar adecuadamente. Sí, en ese sentido, bueno, vaya, la inteligencia, la capacidad intelectiva, pues sí es distinta, ¿no? Y pues se hereda, es medible a través de esto del coeficiente intelectual, aunque ciertamente es una estimación, ¿no? Sin embargo, bueno, sí, hay quien tiene mayor capacidad intelectiva, quien tiene menor capacidad intelectiva, y de acuerdo con estudios, en casos, diríamos, anormales, tanto hacia arriba como hacia abajo, la socialización es un problema. Es decir, al niño que no es muy listo, digamos, ¿no? Pues lo bulean. Pero al que es muy listo también. Entonces requieren un trato especial porque de otra suerte, pues uno se pierde, el caso de los superdotados, se pierde el enorme potencial que tienen y en segundo lugar, pues viven en una circunstancia de funcionamiento social anómala, ¿no? Sí. Por ejemplo, Dafne, en tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo no estoy en el sistema escolarizado, por lo que yo no he sufrido rechazo escolar, pero yo sí he visto que al CEDAT llegan estos niños y muy dañados por el hecho de que pasaron por las escuelas y no solo los rechazaban los compañeros, también los rechazaban los maestros y entonces no está creado para ellos, ¿no? Entonces por eso llegaban ya de 8 años, desde 6 años con intentos de suicidio. Sí, pues sí, porque además digo, el hecho de que sean superdotados no implica que no tengan este desarrollo que tienen todos los seres humanos por lo demás de ir entrando dentro de una comunidad social y bueno, pues muchas veces es una complicación, ¿no? Entonces es importante que existan estos centros justamente dedicados para brindar a gente como ustedes las herramientas que requieren para desarrollarse de mejor manera. En tu caso, Andrew, ¿qué herramientas recibiste y qué ventajas puedes decir que obtuviste de ese trato diferenciado respecto a al trato que suelen recibir los demás? Bueno, en mi caso a mí no me tocó todavía que existieran centros, incluso por eso fue la idea de que una vez que terminé de estudiar y que acabé la primera licenciatura a los 16 años, el regresar y crear un centro que fue el CEDAT, para atender a estos niños y jóvenes. A mí me tocó la aceleración, que fue ir más rápido que el promedio y que ir concluyendo los grados de manera completamente legal, pero más rápido que lo acostumbrado. Pero no me tocó la diferenciación como tal, que consiste en que los sobredotados tomen clases con otros niños sobredotados. Que eso es lo ideal, que estén con los iguales. Pero a mí no me tocó ese punto porque fue abrir primero el camino. Afortunadamente ya las siguientes generaciones ya han empezado a tener más oportunidades que tengan una alternativa. Entonces, a mí me tocó aceleración, en mi desarrollo influyeron mucho mis padres, que fueron los que me ayudaron a seguir adelante y pues ir abriendo esas puertas. Y una vez que ya se empezó a establecer también más conciencia social, ahora todavía el camino es complicado, pero ya existen maneras de trabajar con esos niños desde que tienen 2 años, que es lo ideal, que sean detectados desde pequeños, hasta la adolescencia. Y eso es lo importante, que ese talento mexicano se conserve aquí en el país, que no se vaya, pero también que el que se quede aquí pues se logre desarrollar de manera ideal para que en un futuro pues son futuros Albert Einstein, Marie Curie, esos futuros investigadores y líderes que van a permitir que nuestra sociedad avance, o si se van, pues lo que van a hacer más bien es enriquecer a otro país en lugar de a México. Ahora, yo quiero aquí poner algo, puntualizar algo. Parece un mérito, pero no lo es. Es decir, es una condición y eso a veces no se entiende, tanto para bien como para mal. Es como si alguien presume de que mide 1,85, ¿no? Yo mido 1,60. Bueno, pues muchas veces hay un condicionamiento genético para ello. Pues en el caso de los sobredotados o personas con un alto coeficiente intelectual, pues existe esa situación. Entonces, pues no es una gracia, sin embargo, sí tienen un potencial mayor que los demás. Ahora,
ahora que se conoce el fenómeno y que están surgiendo centros especializados, no va a faltar una suerte de ola de mamás que ven en sus hijos a un niño sobredotado, cuando no necesariamente es el caso. También eso hay que tenerlo presente, ¿no? Sí, por eso se hacen las pruebas de inteligencia. Eso se descartan casos que las calificaciones a veces se llegan a malinterpretar. No por sacar buenas calificaciones alguien es inteligente, pero también no porque no sacan buenas notas no significa entonces que no sean inteligentes. Exacto. Por eso muchos sobredotados no llegan, porque son mal calificados en las primarias, incluso los expulsan por mal comportamiento, porque son hiperactivos, Sí. y dicen, no, pues que si no es buen alumno, no será inteligente. No, realmente la mayoría de los alumnos sobredotados más bien no son los mejores, porque no están bien adaptados. Sí, porque hay una inadaptación, producto justamente de que el mecanismo, el sistema educativo está diseñado para seres humanos de esa edad, pero distintos a ellos, porque ellos tienen una capacidad intelectiva que requiere de una atención diferente. Ahora, me parece que es muy importante puntualizar esto, porque tampoco está mal no ser sobredotado, ¿no? No, O sea, no. es decir, insisto, es como una condición, es como tener los ojos azules o cafés, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en este sentido, Dafne, ¿tú qué visión tienes sobre lo que habría que hacer como sociedad frente al fenómeno de los niños sobredotados? Bueno, como bien decía, los sobredotados también son algo muy importante por el hecho de que por su capacidad ellos pueden lograr cosas en el futuro. Entonces, yo creo que para no perder estas habilidades, porque esto se va a ir perdiendo, o sea, si no lo atienden, si no lo desarrollan, se va perdiendo. Entonces, ¿ya de qué sirvió de que naciera siendo sobredotado? Entonces, yo creo que primero se deben diagnosticar correctamente, ya que también hay un sesgo de error de las pruebas, porque luego les hacen y los diagnostican con déficit de atención, con muchos otros síndromes que no Los tienen... llenan de Ritalin, ¿no? Exacto. También. Y eso no tiene nada que ver, es totalmente diferente. También es difícil, no es ortopedia. Aquí estamos hablando de una cuestión neurológico-psiquiátrica, si me permites. Entonces, no es tan fácil determinar las cosas. O sea, queda claro que sí, hay gente que tiene capacidad intelectiva superior, pero vaya, no es como la temperatura, ¿no? Que dices, no, a ver, el agua está a 20 grados. Bueno. Es más bien tendencial el asunto, ¿no? Bueno, sí se mide. Entonces, alguien que es sobredotado, por ejemplo, arriba de 130, automáticamente sabemos que no está mal. Entonces, no puede tener TDAH ni ningún trastorno. Claro. El problema es que se confunden. Entonces, antes de llegar a esa prueba, que es lo más importante para determinar, automáticamente dicen, es que es hiperactivo, TDAH. Antes de preguntarse una gran diferencia entre un niño con problemas de TDAH y un sobredotado, es que el sobredotado sí se concentra cuando quiere. Sí, claro. Si fuera una enfermedad, nunca lo haría. Entonces, no, imaginémonos qué pasaría si hubiera una diabetes que a veces existiera, a veces no. No sería enfermedad. No, lo entiendo. En el caso del TDAH, muchas veces el asunto de niños sobredotados son niños que andan en las escuelas, no se pueden quedar quietos en la silla y andan rebotando en el salón por un lado, por el otro. Los maestros se vuelven locos, entonces tienen problemas de conducta, pero a la hora que vienen los exámenes resulta que no tienen ningún problema. Entonces, ¿dónde está el déficit de atención? O sea, parece que no pone atención porque anda rebotando por todos lados, pero en realidad pues está aburrido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene una capacidad intelectiva que es superior y por lo tanto, pues se quiere dar un tiro porque se siente profundamente miserable en ese esquema al que la sociedad, por no conocer su caso, pues lo está orillando, ¿no? Sí. Sí, entonces pues resulta que se porta mal, no está quieto, no es disciplinado y no se está viendo lo que sucede es que tiene una condición distinta a los demás. Es un poco como cuando no oyen bien, ¿no? O no ven bien. Digo, es un ejemplo muy chabacano, pero cuando un niño no ve bien, tiene malos resultados escolares y muchas veces tardan los padres en darse cuenta y cuando, bueno, finalmente se dan cuenta y se da el diagnóstico, pues les cambia la vida, ¿no? Sí, eso es parte de uno de los pasos más importantes, este diagnóstico. Nosotros lo comparamos tanto con el aspecto de discapacidad porque requieren centros especiales, pero también con el talento deportivo. Si alguien que tenga talento deportivo tiene edades en las que tienen que desarrollarse y está socialmente aceptado que si tienen más capacidad en un área física, pues se les entrene porque pues esa es su área con la que nacieron con mayores habilidades y ahí pueden destacar. Lo que ocurre es que en sobredotados todavía tiene que crearse más conciencia
en el hecho de que, bueno, si un sobredotado está en un salón de clases promedio, no va a poder avanzar. Y no es justo para ninguna de las dos partes. Para los niños en general porque no pueden ir más rápido, pero también para el sobredotado que lo están retrasando. Entonces lo ideal ahí es esto de diferenciar, que el sobredotado esté en el ambiente donde esté con gente como él, pero que entonces también se da la socialización entre iguales. Sí, claro. Y ahí se puede desarrollar sin que ninguna de las partes se vea alterada. Es terrible el nivel de problemas de socialización que los sobredotados tienen. Muchos pensarían, no, bueno, pues ha de sentirse muy bien el siempre ser el mejor en los exámenes, en fin, pero en lo absoluto, porque no encajas, no te aceptan y hay un mecanismo de bullying realmente. Entonces, el niño en realidad es profundamente miserable. Bueno, no lo veríamos así como tal, pero sí, los sobredotados sufren 80% de ellos bullying en sus escuelas y imagínate. agresiones. Entonces, este hecho, además, como tiene una edad mental mayor que la edad física, se dan cuenta. Entonces, a veces se piensa, es que un niño de 3 años no se da cuenta que lo rechazan. Bueno, quizá en promedio no, pero un sobredotado de 3 años tiene una edad mental de 7. Entonces, se da cuenta. Ese es el problema también, que sí se sienten muy solitarios y sí llegan a momentos de depresión considerables, que es por eso que buscamos, bueno, si se pueden detectar desde pequeños, es ideal, porque así evitamos pasar por esas etapas. Si ya crecieron, aún así todavía se puede hacer Claro, algo, por supuesto, porque por supuesto. si al final, si el área emocional no se ha trabajado, ¿cómo se puede esperar que haya un resultado académico? Primero se tiene que diagnosticar que el niño esté estable emocionalmente y ya después de eso ya se puede entonces empezar la estimulación cognitiva para que avancen más rápido o que aprendan a un mayor ritmo. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo hace? Pues en CEDAT, donde realizamos más de la mitad de los diagnósticos de coeficiente intelectual en todo el país, lo que hacemos es, primero los padres tienen que consultar un perfil del sobredotado. Este perfil son las características de una investigación con más de 2.500 casos. Ahí los padres o profesores también comparan a los niños con 3 características, como mencionaba, hiperactividad, la distracción, incluso el que aprenden más rápido sin prestar atención. Y cuando comen las características, si ven que el niño cumple más de la mitad de las características, entonces es probable que sea un sobredotado, porque el 95% de los sobredotados de México aún no se han detectado. De 1 millón, realmente la mayoría todavía sigue perdida en este camino. Entonces, si encuentra este perfil, entonces ya es cuando nos contactan en el CEDAT, se hace una cita y ahí donde se analiza también nuevamente el perfil y si sí tiene pues todas las características de sobredotación, ya se hace la prueba. Ya en ese momento cuando se puede descartar automáticamente si es sobredotación o es por algún trastorno. Que con ese perfil lo que hacemos es que los casos que lleguen realmente sí sean más por el aspecto de inteligencia. Sí, claro, por supuesto, sí. Digo, también errar el diagnóstico también puede resultar frustrante. Quiero que se imaginen ustedes un niño que no es sobredotado, que es diagnosticado como sobredotado, pues cómo le va a ir en una escuela para sobredotados. Bueno, eso no, como tal no, eso no ocurre. Más bien lo que es frustrante a veces sería que alguien creyera que es sobredotado y cuando hacen las pruebas no sale. Okay, sí, eso sí, se sale. Pero vaya, tu organización se encarga de que ese filtro esté bien establecido. Sí. Si no se encargara, imagínate lo que pasaría que un no sobredotado fuera canalizado a una escuela especializada en sobredotados. Bueno, no nos ha tocado ese caso, pero si ocurriera sí sería muy grave. Sería porque muy difícil, ¿no? Afortunadamente desde el 2010 ya hay una ley, la de salud mental en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, que ha endurecido mucho los requisitos para los psicólogos que apliquen pruebas. Desde luego. Entonces, eso mejora el aspecto. Quisiera yo profundizar en ese asunto. Vamos a una pausa. Estamos en Capital a Debate. Lo pido que me siga acompañando. Está muy interesante el tema. Regresamos con más. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Bueno, estamos de regreso platicando con Dafne y con Andrew Almazán Anaya sobre niños sobredotados. Andrew, estamos platicando sobre el aspecto legal. Sí. De acuerdo con una legislación de salud en la Ciudad de México, se requiere de una certificación cada vez más importante, más seria, si me permites el término, para ser un psicólogo capacitado para dar un diagnóstico en este sentido. ¿Así es? Sí, entonces las pruebas psicométricas han adquirido un valor como las recetas médicas. En los médicos no se puede recetar ningún medicamento si no viene con una cédula validada por la Dirección General de Profesiones. Ya en la psicología las pruebas también se manejan de esa manera, porque existían muchas pruebas que ya no se utilizan, que estaban hasta disponibles en internet, había libros para saber cómo responderlas. Pero la manera en que se endureció esto para que las pruebas sean totalmente confiables, entonces de que el resultado del coeficiente intelectual que se tenga sí sea realista, entonces lo que se hizo es que ya no cualquiera puede hacer pruebas. Entonces, porque sí,
Todavía habrá pruebas laborales que se aplican en general en las escuelas, pero ya las pruebas de inteligencia reconocidas, las llamadas las pruebas Wechsler, ya requieren que sea un psicólogo que esté certificado de manera especial para que pueda aplicarlas. Y eso sí mejora mucho la confiabilidad, aunque todavía hace falta un poco más de trabajo para que esos estándares se cumplan. Esto sí, porque el coeficiente intelectual puede cambiar la vida de un niño. Un buen diagnóstico puede mejorársela, pero uno malo puede ser que reciba una atención que no sea la que debe de tener. Sí, que estén confundiendo, o sea, que hay una confusión en cuanto a su verdadera condición, ¿no? Sí, esto se ve mucho ahorita hoy en nuestro país, porque el hecho de que, bueno, tal vez no sea de que los psicólogos los evalúen mal, también es de que pues no saben cómo evaluarlos. Entonces al momento de que esto pasa, de que no tienen la preparación para eso, pues los diagnostican prácticamente como si fuera una enfermedad. Puedes, si eres sobredotado, pero estás enfermo, así que necesitas medicamentos. Y entonces también, aunque los niños sepan que son sobredotados, ellos piensan que este don es algo malo, que es una enfermedad, y eso también los deprime, porque es como de, ok, nunca voy a poder encajar con los demás. los demás. Sí, no, y además que te comienzan a dar fármacos para que te comportes como un niño normal, ¿no? En realidad tienes un regalo, que es una sobredotación intelectual, pero resulta que los fármacos lo que buscan no es potencializarla, lo que podría ser como doping intelectual, sino lo que buscan es, pues, que te calmes, ¿no? Es un niño también de 3 años, de 4 años, de 5 años, tiene mucha energía y cuando se harta, se fastidia, pues no lo paras. La cuestión de la concientización a la sociedad. ¿Qué le dirías a los mexicanos con respecto al fenómeno de los sobredotados? ¿Cómo debemos verlo? Bueno, primero se debe ver no como una enfermedad, sino como una oportunidad de sacar a nuestro país adelante, porque también eso es algo que en la fuga de cerebros, que es cuando se van los sobredotados porque no hay oportunidades aquí, es por el hecho de que México no conoce mucho de estos niños sobredotados, entonces obviamente no va a abrir oportunidades. Pero si se da a conocer más este tema, habrá más oportunidades y los niños son prácticamente el futuro del mañana. Entonces ellos son los que van a hacer cosas por México. Y además, bueno, insisto, ¿no? Entender que es un fenómeno que existe, que mucho tiempo fue ignorado. Evidentemente, mucha gente vivió y vive miserablemente, no al 100%, pues, pero ha tenido que pasar por experiencias desagradables a lo largo de su vida, justamente porque en su momento pues, no se detectó. Afortunadamente ahora hay centros como el tuyo que ayudan a canalizar estos casos para que reciban la ayuda que necesitan, la capacitación al nivel que la necesitan. Y me gustaría, Andrew, preguntarte, ¿cuáles son las características de la atención que tú das a este tipo de niños que se distinguen de la atención que se les da en centros, digamos, convencionales? Bueno, entre las características, la primera es que los grupos son exclusivos de sobredotados, de solamente niños con coeficientes arriba de 130. Los profesores también son sobredotados, que es otro requisito que a veces se pasa por alto en otros lados, que a veces dicen, tienen que ser sobredotados porque tienen que establecer empatía y poder entender por qué un niño se comporta de cierta manera. Y generalmente los temas que reciben pueden estar de 3 a 5 años escolares más avanzados de lo que su edad cronológica daría, porque su edad mental también está más adelantada. Podemos tener niños que a los 10 años ya están aprendiendo temas de universidad, o a los 6 años ya están aprendiendo cálculo diferencial. Entonces, esto más bien lo que se implica es que no hay un límite de edad. Entonces puede haber niños más pequeños con niños más grandes si su capacidad es similar. Claro. Y este es un principio que rompe a veces muchos paradigmas. Porque puede haber un niño de 3 años que sabe leer y escribir. Y esto no es algo malo, más bien es bueno, pero no es común. Claro. Y eso es parte de la atención diferenciada, es esto, es que el conocimiento puedan recibirlo sin importar su edad, y más bien que lo que importe sea su capacidad y también su disposición para aprender. Desde luego, y bueno, también hay una asesoría, me imagino, que tendrá que dársele a los padres, a las familias, de cómo tratar con estos niños en la educación diaria, en la convivencia familiar, en fin, con objeto justamente de potencializar las capacidades superiores intelectualmente que ciertamente estos niños tienen. Quiero agradecerle a Dafne Almazán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Andrew, un privilegio de verdad que hayan estado con nosotros hablando de pues, este tema que, insisto, durante mucho tiempo estuvo ignorado por la sociedad y que sí requiere una atención porque son muchos los niños sobredotados que requieren un tratamiento distinto al del resto de los niños. No es que unos sean necesariamente mejores que otros, no se trata de eso. Además es una condición que usualmente obedece
a razones genéticas, pero pues evidentemente, vaya, pues es como meter a una persona que mida 2 metros 40, pues en un Volkswagen de estos, pues no cabe. En fin, pues hasta aquí esta entrevista. Muchísimas gracias, Dafne. Andrew, gracias. Y lo invito a que siga en la programación de Efecto Televisión. Estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios. Pásela extraordinariamente bien.